no les creo mucho, no necesariamente a los expositores, sino a quienes dirigen las cabezas de estos equipos técnicos, que son Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Y a ellos tengo que escuchar el domingo, como seguramente ustedes están con la misma ansiedad. Porque de ese domingo al próximo, 7 días, y tenemos que elegir a uno de los dos, 7 de junio, o viciar el voto, o no ir a votar. En fin, decisión de cada uno. Bloque número 1, reforma del Estado. En Juntos por el Perú invitaron a Cinesio López. Aburridísimo, no hizo su tarea. Si ya sabes que te dan 3 minutos para tu exposición inicial, por lo menos prepara algunas ideas para poder estructurar al aire, mientras estás hablando, algo que tenga algo de coherencia y que alcance dentro del espacio de tiempo que te están dando, porque esas son las reglas de juego y las conoces desde hace rato. Vladimiro Guaroc, bastante mejor. Este bloque definitivamente, que fue el primero y el que abrió, lo ganó Fuerza Popular. Escuchemos. Su familia, emprendedor y emprendedoras que sostienen su familia y que tienen que trabajar todo el día para enfrentar frente a ellos el dilema frente a un Estado lento y burocrático. Ese es el verdadero rostro del caos, porque el caos no es solamente el desorden político. El caos es un trámite eterno, es una obra paralizada, una inversión que se detiene, una oportunidad que se pierde y un Estado que no coordina. Y cuando el Estado falla, crece la informalidad, se pierde confianza, se frenan las inversiones, aumentan el crimen, la inseguridad y, por supuesto, el abandono. Por eso, esta elección no se trata de izquierdas o derechas, se trata de decidir si queremos seguir viviendo en el caos o queremos empezar a construir el orden para que nuestro país avance. Porque el orden también significa vivir con dignidad, trabajar con tranquilidad y tener oportunidades para salir adelante. Nosotros proponemos una reforma moderna del Estado, no para crear más oficinas, más papeleo, ni aumentar burocracia, sino para algo mucho más simple. El Estado debe funcionar, resolver problemas concretos de los peruanos. Hoy los ministerios trabajan por separado y no tienen coordinaciones ni con las regiones, ni con los municipios, menos con los distritos. Estos 10 años han sido años de gran inestabilidad política, de ingobernabilidad, de caos, en fin. En estos 10 años hemos tenido 8 presidentes. Hemos tenido 8 presidentes, 6 elegidos por el Parlamento y 2 por el pueblo. Entonces, por otro lado, el régimen político, ya no estamos en un régimen democrático, estamos en un régimen autoritario. El Congreso ha concentrado todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, la Fiscalía, y solamente falta el Poder Judicial. Entonces, para hacer una dictadura, ya no un régimen autoritario, sino una dictadura parlamentaria. Entonces, al mismo tiempo, el Congreso controla todos los organismos de control, ¿no? Como es la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, son sus apéndices, ¿no? A ver, todo lo que dijo Cinesio López es realmente cierto. O sea, tenemos un régimen parlamentarista, tenemos a una fuerza que ha logrado concentrar a diferentes bancadas para votar a favor de iniciativas que han hecho daño, y muchísimo, entre ellas las leyes pro crimen. Por supuesto que sí. Vladimir Guaroc efectivamente manejó mucho mejor su espacio, su presencia fue más fuerte que la de Cinesio López, pero no puede decir de ninguna manera, ¿ok?, salir a hablar acerca de que el Estado no funciona, dirigirse a los emprendedores, cuando el Estado casualmente no funciona, porque en eso Cinesio López también dice la verdad. O sea, hemos tenido 8 presidentes, inestabilidad absoluta en el Ejecutivo, de los cuales solamente 2 fueron elegidos en las urnas.
Los otros fueron puestos y sacados por el Congreso de la República, donde quienes dominan, quienes cortan el jamón, son los fujimoristas. Y es la verdad, no era el momento. Se tenía que hablar de reforma del Estado y creo que sí, se debieron decir esas cosas, pero distribuirlas de una manera mucho más inteligente en todo el equipo para que cada uno tenga un breve espacio dentro de su exposición y mandar estos ataques. Y de parte de Fuerza Popular tenían también elementos para atacar, más que a Roberto Sánchez, a Castillo, porque finalmente Roberto Sánchez es el imitador de Pedro Castillo. Y no lo hicieron, no lo hicieron. Entonces fueron estas dos primeras presentaciones muy fofas, muy carentes de fondo y de forma aburridísimas. Realmente sota. Si así empezamos, ¿cómo vamos a terminar? Por suerte, después la cosa se puso un poco mejor. Yo me quedaría de todos los bloques con dos. El de Rosángela Barbarán, con el señor Zunini, donde hubo mucho ají, y luego, en economía, Carranza con Pedro Franque. El resto, si pasaba o no pasaba, de verdad, creo que no nos dábamos ni cuenta. Pero Fuerza Popular se mandó con un discurso de lo más populista y eso es bastante propio de la izquierda. No les digo cómo se han ido acercando al color rojito. Ah, sí, sí, sí. Y del otro lado con Pedro Franque, yo creo que a Pedro Franque hoy día o lo mandan a su casa para siempre o Roberto Sánchez le dice, oye, la gente está hablando bien de tu exposición, tendré que cambiar pues mi plan de gobierno y anunciarlo el próximo domingo que me toca debatir con Keiko y firmar una hoja de ruta, porque parece que eso es efectivamente lo que la gente quiere escuchar, porque el resto, lo que yo vengo ofreciendo, no da miedo, da pánico. Y da pánico, pues, da pánico. Por supuesto que sí. Pero en fin, vamos con el segundo bloque, juventud y deporte. Repito, buena idea de Fuerza Popular colocar a una mujer. Juntos por el Perú debió hacer lo mismo. Por lo menos debieron haber 2 mujeres en cada grupo, pero no. Yo digo, no hay mejor representantes de las mujeres políticos peruanas que Rosángela Barbarán, que ha sido reelecta, va a estar en el nuevo Congreso también, dicho sea de paso, pero diciendo que los jóvenes fueron utilizados, maltratados, minimizados, olvidados por los últimos gobiernos. Hay que ser bien carepalo. Los últimos gobiernos que su señora ama colocó, señora Barbarán. ¿De qué está hablando? Y ahora deje de pelearse en Twitter, en X. Le está hablando a Indira Huica, le dice, oiga, conecte sus comentarios para yo poder responderle. Esa actitud es la que tanto molesta, señora Barbarán. Ayer, por más de que se haya ido a la peluquería, se haya hecho su trenza francesa, se haya maquillado como si fuese una sesión de fotos, no quiere decir que la gente no se da cuenta quién es. Empezó suavecita, pero luego sacó la chaira. Ya la conocemos. Y empezó a apelar al voto juvenil, que ya viene Venezuela, dijo que el IPD iba a pasar a formar parte de la presidencia del Consejo de Ministros, cosa que no me parece una mala idea, fíjense ustedes. Y, mientras tanto, Ernesto Zunini pudo haber ofrecido muchas más cosas, como el fujimorismo, que lo daba todo. Porque, claro, el voto juvenil es súper fuerte. Es un bolsón enorme dentro del electorado. Y ese bolsón fue, ojo, fue visto y conquistado por Jorge Nieto, Alfonso López Chao, Belmont y Marisol Presterio en la primera vuelta. Entonces todos quieren lo que dejaron los que ya no están. Pero así no, pues, ofreciendo cosas que no sabemos ni siquiera cómo las van a cumplir. Bacán, ofréceme todo, que la beca, que el esto, que el deporte. Ya, pero ¿hay plata? ¿De dónde? ¿Qué presupuestos se van a recortar para darle prioridad a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los jóvenes del Perú para que no terminen siendo ninis, palabra utilizada ayer casualmente por Rosángela Barbarán? Y Ernesto Zunini, yo creo que sí tenía deseos de proponer más cosas. Habló de la educación sexual, dijo que iba a regresar la educación sexual integral en las escuelas, cosa que me parece bien, pero habló de 80.000 becas, creo. 80.000, dijo. ¿De dónde? ¿Plata cómo? Bien irresponsable, creo, Zunini, mandando así ofertas, como si fuera un mago que saca el sombrero y empieza a sacar conejos y los entrega, y después de qué comen los conejos, la alfalfa y la zanahoria, ¿quién la consigue? En fin, pero no iba a perder la oportunidad, obviamente, teniendo a la piraña al costado,
de devolvérsela a todas y de paso dejar en claro qué es el fujimorismo para el Perú. Vean ustedes. Picante, lo más picante de la noche. Apoyo en su emprendimiento. Basta Junta de todo, partidos que Dianeta. estuvieron en el gobierno y no hicieron nada. Esto no se trata de jóvenes de Lima contra jóvenes de provincia. Esto se trata de transformar al Perú con la fuerza de la juventud. Bien, su tiempo. Perú por 3 minutos. Tiene usted la palabra. Hay que tener audacia para hablar de juventud con los antecedentes que se tienen en el fujimorismo. Jóvenes del Perú, es momento de decidir si queremos seguir viviendo con este modelo fujimorista que nos da precariedad y exclusión, donde se mantiene a más de 1,6 millones de nuestros jóvenes sin oportunidades para estudiar o trabajar, o cambiamos. Nosotros creemos que es momento de cambiar. Desde Juntos por el Perú tenemos propuestas efectivas y de impacto en favor de la juventud. Primero, tenemos 550.000 jóvenes que egresan de las escuelas de educación básica, sin capital, sin experiencia y sin redes de contacto, en un país donde el mercado privilegia el contacto al mérito. Para ellos va el programa Mi Primera Chamba. 100.000 jóvenes recibirán 6.150 soles en una cuenta individual del Banco de la Nación, que podrán ser utilizados durante 5 años para capacitación acreditada, capital semilla para emprendimiento o para subvencionar 6 meses de salario en su primer puesto de trabajo formal, con el compromiso de que su empleador pueda cubrir los otros 6 meses. En este modelo fujimorista, 7 de cada 10 jóvenes jamás tendrán la oportunidad de pisar una universidad o un instituto. No ser profesional hoy en día significa quedar excluido de las posibilidades del desarrollo que ofrece nuestro país. Por ello, nosotros vamos a reconocer la educación superior y la formación permanente como un derecho constitucional. El examen de admisión no será una excusa para que los que menos tienen se queden fuera de la universidad, sino un punto de partida para apoyar su proceso formativo. Pero mientras esto dure, ampliaremos las becas del Estado a 30.000, enfocándonos en los jóvenes en situación de pobreza de zonas urbanas marginales, comunidades originarias, comunidades campesinas, zonas rurales dispersas y, por supuesto, los afrodescendientes. Es importantísima. Y yo les pregunto a los jóvenes si sabían que el nuevo jale, José Domingo Pérez, fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PPK. Yo creo que esto tenemos que prevenirlo y para eso es que planteamos los CUL, los Centros de Oportunidades y Orientación Local, para que los jóvenes puedan acceder a acompañamiento psicológico 24/7. Es momento que la Política Nacional de Juventud sea tratada con respeto y no como lo hizo el señor Pedro Castillo, entregándole la CENAJU a sus amigos de Chota y no a jóvenes que realmente podrían liderar esta propuesta. Señor Zunini. Es bueno escuchar que nuestros adversarios se animen ahora a apostar por las becas después de haber dejado sentados a más de 90.000 jóvenes que postularon aspirando a hacer una oportunidad para ser profesionales por Pronavet, pero prefirieron comprar avioncitos de guerra, ¿no? Y prefirieron mandar a modernizar el centro de entretenimiento del Congreso. Barbarán ardía. Faltaba una escenografía como la que tenemos aquí en Ar de Troya, ¿no? Prácticamente. Después lo fue a buscar a su niña, a hacerle el padre, pero esas imágenes se las muestro luego. Porque en agricultura y medio ambiente, que fue el tercer rubro, en realidad sería un somnífero ponerles parte de lo que sucedió. Desde Fuerza Popular lo dieron todo. Quieren agromacha, Bimoki, vamos a aportar esto acá. Hablaron de Alberto Fujimori, obviamente, de Antaurumala, lo mencionaron. Vinelli, mucho más fuerte. Sí, y con más propuestas que el expositor de Juntos por el Perú, que era César Guarnús, que no estuvo mal, pero se lo comió Vinelli, hay que decirlo. Y luego, pues, cuando les hablan de minería ilegal, de deforestación, de medio ambiente, todos calladitos. Ya, que pase la siguiente pregunta. Sáquenme de acá que estoy incómodo, no me ponchen. Y Juntos por el Perú se quedó, pocos ofrecimientos. Prometieron la segunda reforma agraria, pero ahí sí, tremendo error que cometieron, porque esa reforma agraria casualmente es la que no cumplió Pedro Castillo y que fue uno de sus caballitos de batalla en su campaña electoral rumbo al sillón presidencial en el año 2021. Ya tenemos el video. El video, por favor, cuando Barbarán se va a buscar a su nini. Ahí está. ¿Qué me dijiste tú? A su madre. Partido de fútbol. Y miren a Guerra García, ya como decir otra vez esta señora ya.
Ok, vaya nomás, señora, ya vaya. Pero miren, lo señala, o sea, sí, bien matona, bien achoria. Y ya la gente se ríe como que ya la conocemos, ya si ya sabemos cómo es, ¿para qué le invitan? Hubieran invitado a otras mujeres, faltaron mujeres. Sí. El lugar era enano, además. Yo decía, ¿cómo están todos los moderadores? Se deben estar muriendo de calor, ¿no? La moderadora, Fátima, creo que se llama, estaba con un saco. Y dije, pobrecita, sáquenle el saco, déjenla en camisa. Se muere de calor esta mujer. En fin, fue un debate parejo porque fue bien light, ¿no? En infraestructura, ahí Fuerza Popular, ya sabíamos a la hora de la presentación que iba a estar Carlos Neuhaus, pero ya tenerlo ahí escuchando, hablando de Alberto Fujimori, yo decía, ¡oh my God! ¿Qué pasó acá? Qué buena gente debe ser Carlos Neuhaus, en serio. Yo lo he entrevistado varias veces, pero no es mi amigo, y que es muy educado un caballero, hay que decirlo también. Pero cuando él propone sacar adelante los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, el fujimorismo dijo, estás loco, ¿de dónde va a salir la plata? No tenemos tiempo, vamos a hacer una vergüenza, la gente va a venir y no tenemos ni siquiera coliseos, no tenemos centros deportivos que den la talla, ¿dónde se van a quedar a dormir? Miren, como por arte de magia y con poca plata logró levantar tamaño evento. Los Juegos Panamericanos fueron aplaudidos en todo el mundo. Logró construir villas panamericanas que luego sirvieron para acoger a las personas que necesitaban aislamiento en la época de la pandemia. Carlos Neuhaus es un gran ejecutor. Se pasó al fujimorismo. Yo creo que no sabe bien dónde está parado, ¿ok? Pero ya invocar a Alberto Fujimori, o sea, eso ya es no tener memoria, porque una cosa es que no sepa muy bien cómo se maneja Fuerza Popular ahora con Keiko, y otra cosa es que no tenga memoria, es un hombre mayor como para saber que vivimos en una dictadura gracias al señor que mencionó ayer en el debate, ¿no? Pero su gran carta de presentación, y no se puede negar, va a ser siempre los Panamericanos. Aquí está, yo no vengo a ofrecer, estoy hablando de infraestructura porque miren lo que yo puedo hacer en poco tiempo. Y ahí sí, obviamente, ya le estás, ¿no?, sacando distancia a tu contendor, ¿no? Pero en Juntos por el Perú dan resultados. Acá nosotros en porcentaje de crecimiento en infraestructura, y eso sí no fue real. Y hay que decirlo también, exageraron. Llevaron al grifo el texto y le dijeron, ¿verdad qué? Hazle un huequito y empieza a meterle aire como si fuera una llanta pinchada. En serio, se pasaron. Y eso que es Gustavo Guerra García, que estuvo bastante mejor que Neuhaus. Neuhaus tiene algo que nadie se lo puede quitar, sus Juegos Panamericanos. Pero Guerra García tiene un conocimiento, no voy a decir casi absoluto, total, de las obras acabadas, de las obras que faltan concluir, de las obras que quedaron allí pendientes, de las rutas, de las carreteras. Conoce cada espacio y cada lugar, incluso los más recónditos de nuestro país. O sea, a Guerra García no le puedes decir, oye, faltará un puente en tal lugar que me han llamado de una provincia. Él sabe cómo se llama ese puente, cuánto se construyó. Es una cosa de locos. Muy bien, Guerra García. Muy. Ofreció caminos rurales, reducir brechas, dijo que habían recursos. El problema es que no explicó de dónde iban a salir esos recursos y cuánta plata representaba esos recursos. Porque la palabra recursos engloba demasiado, termina siendo demasiado gaseosa, por lo tanto. Pero muy bien estuvo Guerra García. Propuso mucho y creo que con las cifras se maleó, se fue para el Cusco. Pero si hay que poner un ganador en este bloque, creo que Guerra García se lo llevó. Yo estoy de acuerdo con Carlos Neuhaus en que tenemos un serio problema de obras paralizadas, ¿no? Y él cita el informe del 2025 de la Contraloría, y yo diría, pero indaguemos también un poco, y seguro él estará de acuerdo, en las causas, ¿no? Las causas principales tradicionales eran controversias de carácter judicial, fallas en los expedientes técnicos, abandono de las obras por parte de un contratista mafioso o maleado, pero 20 y tantos % de las causas eran un problema de financiamiento, porque irresponsablemente los ministros que ahora duran 6 meses por la inestabilidad política creada por la dictadura parlamentaria de Keiko Fujimori, generan rotaciones que hacen que metan proyectos nuevos y que no alcance para proyectar todos. Por eso el factor de
falta de financiamiento se está volviendo crecientemente un factor también de las obras paralizadas. Y las últimas acciones del Congreso de meter proyectos por la ventana con interferencia política están magnificando este problema. El próximo año, en el año 2027, vamos a tener un problema mucho mayor. Bien, el tiempo ha culminado su minuto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zunini, por haber mencionado los panamericanos, que mucho esfuerzo nos tocó sacar adelante. El Perú, como lo dijo hace años mi amigo Felipe Ortiz de Ceballos, es un país sobrediagnosticado y subejecutado. Según la Contraloría, existen 2.241 obras públicas inconclusas, valorizadas aproximadamente en 73.000 millones de soles. Hay hospitales sin terminar, carreteras inconclusas, sistemas de agua abandonados, etc. El presupuesto existe, pero el gobierno de hoy es incompetente. No es solo burocracia, es una falta de respeto al ciudadano, es caos y el caos paraliza. El Perú no está detenido por falta de recursos. El Perú está detenido por gobiernos que tuvieron la responsabilidad de responder a la gente y no lo han hecho. Nuestro país ya vivió una etapa donde la obra pública volvió a ponerse al servicio del ciudadano, como fue durante la época del ingeniero Fujimori. Se hicieron caminos, luz, agua y obras que cambiaron la vida para la gente. Error mencionar a Fujimori, porque sí, se pudieron haber hecho muchas obras durante los 2 primeros años de gobierno, porque efectivamente levantó la economía luego de la desgracia en la que nos dejó el primer gobierno de Alan García, pero sí, pues lo que hizo con una mano la borró con otra, ¿no? Cuando nos somete a todos durante 8 años a una dictadura donde lo que sobró casualmente fue corrupción y delitos de lesa humanidad. Pero en fin, el bloque de economía, ¿no? Porque lo que más le preocupa a la gente, creo yo, es lo que dicen las encuestas, es cómo manejaría la economía la izquierda. Porque la izquierda en Venezuela tiene a la gente muerta de hambre. La izquierda en Cuba, miren ustedes, hace que la gente no sobreviva, sino que subsista a duras penas, en condiciones prácticamente infrahumanas. Entonces, claro, Pedro Franque se presenta con un discurso que no tiene nada que ver con el plan de gobierno. Pero nada, señores, en serio les digo, nada. No les voy a decir que es una propuesta de derecha, pero es bastante liberal, cosa que me parece impresionante, increíble. Pero Pedro Franque convencerá a Roberto Sánchez para que sostenga el discurso de ayer el domingo que viene. Ojalá. Y vamos a tener un candidato que genere menos terror en la población. Y Keiko Fujimori tiene que hacer lo suyo también, porque ella también es el cuco de la que abraza a los que matan, el cuco de la que sostiene dictaduras, el cuco de la que da una orden y nadie puede decirle, eso no va, señora, porque ella es una especie de monarca. Yo no sé en qué país vive la señora, pero en fin, interesante porque además eran buenos expositores y 2 entendidos en la materia. Por un lado Luis Carranza, de Fuerza Popular, y por el otro Pedro Franque, de Juntos por el Perú, que lo llamaron al último minuto también, a último minuto. ¿Ustedes se acuerdan que Pedro Franque, que fue ministro de Economía de Pedro Castillo, yo ayer veía esto y decía, ya me acordé, yo que tengo así memoria débil? Claro, él había sido citado en Zarratea para reunir a los que iban a ser finalmente convocados para formar parte del primer gabinete constituido por Castillo, y Pedro Franque no llegaba. Era como que estaba esperando la llamadita ganadora, ¿no? Que le dijeron, oye, todo está tranquilo, acá no es que, olvídense, vamos a hacer odas al marxismo, al leninismo, no es que se van a poner la bandera del hoy y el martillo, no, están súper abiertos a presentar una propuesta y ahí recién lo convencen a Franque. Franque es un hombre de izquierda, pero es un hombre de izquierda muy respetuoso de todo lo que tiene que ver incluso con la economía. Buen expositor, vinculando la falta de crecimiento en el Perú, porque eso de que con Castillo crecimos es mentira, no se creció nada, al contrario, pero él dice, una de las razones por las cuales el Perú no creció fue por la inseguridad, por la delincuencia, algo que Fuerza Popular no dijo ni pío. ¿Por qué? Porque ellos son los que han aprobado las leyes pro crimen. Carranza respondió muy bien ese tema, lo toreó bien, muy bien, y propuso
punto por punto, ordenadamente, el plan para levantar el Perú. Y dijo, no, yo ofrezco incentivos tributarios, ¿de dónde va a sacar la plata? No sé, pero no, pues 1.500 soles de remuneración mínima vital como los otros, como diciendo los populistas son los otros, pero Carranza, tú también, ¿ah? Bastante populista, porque para hablar de incentivos tributarios y de esta manera no afectar a los pequeños empresarios es porque tienes un plan donde también se habla de monto, de plata. Queremos saber de todo lo que nos han dicho ayer, cuánto nos va a costar, cuánto nos va a salir. Ya bastante endeudados nos ha dejado a todos, no solamente a los limeños, a todo el Perú, Porqui, con las locuras que ha hecho cuando ha sido alcalde de Lima Metropolitana. Pero en fin, Juntos por el Perú con Franque hasta le revienta cohetes a Julio Velarde. Y aquí no se pueden meter, por lo menos en este programa con Julio Velarde. Métase con quien quieran, pero no con mi Julio Velarde. Larga vida Julio Velarde. Yo quiero mi busto a Julio Velarde acá. Lo mejor que le ha pasado al Perú, Julio Velarde. Pero en fin, y siguen ofreciendo esos 1.500 soles de sueldo mínimo que yo no sé de dónde. Bien populista, bien populista. ¿No les digo? Franque parecía el expositor de Fuerza Popular y Carranza, sí, también de Fuerza Popular, pero no había de Juntos por el Perú. Sí, a mí me sorprende porque en el año 2022 la inversión privada en el Perú no creció nada. Y perdimos ese año 2022, perdimos 393.000 puestos de empleo en el Perú. Entonces no sé de dónde saca el señor Franque sus cifras. Señor Franque. Las cuadras donde muestran que en los 6 meses de mi gestión hay 300.000 empleos. Están publicados en la hoja web del Banco Central de Reserva. Pero me sirve para recordar que el fujimorismo quiere decir que no ha tenido nada que ver con la política económica de estos años, pero el senador Arista fue ministro un año completo en el Ministerio de Economía y Finanzas y hace poco el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, prácticamente ordenó con un tuit al ministro de Economía y Finanzas que pagara $450 millones de aviones, al mismo tiempo que nuestros jóvenes no tienen becas para poder estudiar. Señor Carranza. Sí, yo creo que hay un error ahí, porque el señor Franque está tomando cifras del 21 y veníamos de pandemia, 2020 fue pandemia, entonces comparar 21 con el 20 es un truco bajo. Señor Franque. Los datos están ahí. La interpretación del señor Carranza es una interpretación de él. Los datos están ahí para que cualquiera los pueda verificar. Señor Carranza. También puede verificar ahí que el señor Arista fue ministro durante un año y también pueden verificar el Twitter del señor Rospigliosi, presidente del Congreso, senador de Fuerza Popular, diciéndole al señor ministro de Economía y Finanzas, pague usted $450 millones en una intervención que jamás se había visto en el Perú de un Congreso de la República ordenándole a un ministro de Economía y que yo jamás habría aceptado. En estos últimos 5 años el Congreso de la República se ha aumentado 1.500 millones de soles de ese presupuesto. Presupuesto aprobado por el señor Rospigliosi, presidente del Congreso, aumenta 1.500 millones de soles su presupuesto en estos 5 años. Y no le pueden dar 120 millones de soles que piden los estudiantes para las becas. Ahora nos vienen a prometer en intervenciones anteriores que van a aumentar y van a duplicar las becas. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo hacen ahora? Si tienen el presupuesto en el Congreso de la República. Y eso es fundamental, porque no hay progreso económico en ningún país si no es con educación de alta calidad. No hay progreso para nuestros jóvenes si no tenemos una educación superior a su alcance. No hay progreso nacional a futuro si no tenemos profesionales altamente calificados. Nosotros apostamos seriamente porque tengamos un programa de becas, pero tenemos que decir claramente que es la irresponsabilidad del presupuesto aprobado por este Congreso, presidido por Fernando. Su tiempo, su minuto ha concluido, señor Franque. Compatriotas, yo empecé mi discurso hablando de la pobreza del país. Y bajar la pobreza implica crecimiento, y crecimiento implica inversión privada. Y eso es algo con lo cual Juntos por el Perú no está de acuerdo. Genera incertidumbre, genera aversión y reduce la inversión. Fíjense. En el gobierno del presidente García, 2006-2011, logramos crecer 7% al año en promedio, a pesar de la severa crisis del año 2009. ¿Saben cuántos peruanos salieron de la pobreza? Salía básicamente 1.100.000 peruanos por año. Se logró bajar la pobreza en cerca de 5 millones, simplemente por apostar por el crecimiento y por la inversión privada.
Gracias. Réplica, adelante, por favor. Muy corto. Durante mi gestión la inversión privada aumentó en 18.000 millones de soles. Estuvo muy bien ese bloque, definitivamente. Pero claro, Carranza critica a Franque por ofrecer 1.500 soles de remuneración mínima vital, pero no menciona a Keiko Fujimori ofreciendo 500 soles a las mamitas de los comedores populares, con sombrero puesto, si no me equivoco, si la memoria no me falta, al mejor estilo chotano. Ahí la tenemos, ahí está, la señora, en una campaña proselitista, en un evento, en un meeting, ofreciendo 500 soles para las mamitas. Están apelando exactamente a lo mismo, No sé qué opinará al respecto Oscar Díaz, en instantes voy a conversar con él, pero vamos con el bloque de salud, que en realidad fue un bloque ya político. De salud se habló poco y nada, pero algo que sí quiero acotar, ¿no? Carranza, claro, ¿no? Saca lustre a lo conseguido en el segundo gobierno de Alan García, donde sí hubo estabilidad económica, hubo crecimiento, nadie lo puede negar, pero tampoco es para hacerle, ¿saben qué? Un monumento. Era lo mínimo que podía hacer un presidente al que el país le dio una segunda oportunidad luego de dejarnos en la miseria comiendo pan popular y tomando leche en sí. Ya, tampoco. Ok, ya, pero lo hizo bien. Pero Carranza, está usted en el equipo técnico de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, no del APRA. O sea, habló tanto de Alan García que hasta la hija de García utilizó sus redes sociales ayer para agradecerle, porque justamente se acaban de cumplir 7 años, me parece, de la muerte del expresidente. En fin, bloque salud. Recoba versus Ceballos. Ceballos con un manejo político obviamente superior, no demasiado político para mi gusto. Se la da con palo a Recoba cuando le dice, sí, ustedes tanto hablan de caos con orden, pero caos con K, ¿no? Y después le recuerda los muertos que fueron minimizados y a cuyas familias maltrataron en este Congreso de la República, archivando las denuncias constitucionales en contra de Dina Boluarte y protegiendo a la principal responsable del fallecimiento de tantas personas inocentes. De eso no se regresa, pues. ¿Qué puede responder Recoba al respecto? Nada, decía, la culpa lo tienen todos, menos yo, menos nosotros. Pongamos orden y Antauro es marihuanero, pues. Anda Stone. Veamos. Hoy nos encontramos frente a una encrucijada. Si continuar con el caos o volver a recuperar el orden que el Perú necesita para sanar. Nosotros estamos aquí para poner orden donde hay caos. Muy buenas noches. Sí, el caos efectivamente genera desorden y no permite que se pueda transitar un camino de verdadero desarrollo. Pero ese es el caos con K. Pero lo cierto es que cuando cualquiera de ustedes van a un establecimiento de salud, también les van a decir, no hay medicamentos, no hay profesionales, no hay equipos, y es porque conceptualmente la salud en nuestro país no es vista como un derecho. Entonces tú vas al establecimiento de salud, no te atienden, te vas a tu casa y si tienes algo de plata vas y lo compras al frente. El Estado no garantiza el derecho a la salud. Ni siquiera lo ha puesto el fujimorismo en la Constitución, ni siquiera se ha preocupado por modificar eso, luego de haber sí modificado más de 60 artículos de la Constitución. Yo no entiendo cómo, asumiendo un compromiso hace 5 años, en donde el país estaba bastante deteriorado, sabían lo que venía, han tenido 5 años, porque ellos han sido gobierno. El doctor ha sido su primer ministro de Salud, duró 6 meses, y después vinieron 9 en total. Y no hicieron absolutamente nada. No entiendo qué obsesión de culpar a Fuerza Popular, que con 20 congresistas podía haber hecho todo el desastre y el caos que ellos generaron. ¿Alguna réplica, señor Ceballos? Claro, me llama la atención estando acá el señor Milky Torres, que justamente señaló que Fuerza Popular se preocupó por hacer todo lo posible y logró finalmente sacar al presidente constitucional a 1 año y 3 meses. Todo el resto del tiempo, señor Recoba, quien tomó las decisiones económicas y de salud fue la bancada de estas agrupaciones que eran encabezadas por Fuerza Popular. Entonces no hay que lavarse las manos, aquí hay responsabilidades que no empiezan en esta gestión, sino que vienen de muy atrás, de sostener un modelo económico-social que lo que menos le ha importado es la salud.
Es cierto, Ceballos, muy político, atacando, digamos, ¿no? Picando a su contrincante, pero Recoba malcriado. Y se puede responder con altura.